tenemos todas las expectativas positivas de mantener el buen relacionamiento que BID tiene con Paraguay hace muchos años, una colaboración estrecha. Pero vemos una oportunidad grande de estrechar aún más y trabajar en varias áreas con Paraguay, no solamente con el gobierno, pero con los ciudadanos de Paraguay. Y hay muchas áreas muy importantes para Paraguay. Agua, saneamiento, agua potable. Hemos trabajado en eso. El otro día fui a un proyecto del BID, un proyecto de residuos, San Sebastián. Así que fue muy lindo. Estamos trabajando en infraestructura, Rota del Chaco, Transchaco y el otro Rota de Leche que estamos trabajando, así como con el sector privado, rotas que van de Asunción a la ciudad del Este. Entonces tenemos bastante, digamos, trabajo en infraestructura, pero no se puede parar ahí. Lo que tenemos que hacer es trabajar también para mejorar la resiliencia de la economía paraguaya. Nosotros vamos a vivir muchos años con sequías, con inundaciones. Eso no es de Paraguay, eso es del mundo. Lo que significa que tenemos que trabajar lo que llamamos de adaptación, resiliencia, tecnologías que nos ayuden a tener menos volatilidad, tanto técnicas cuanto financieras. Y finalmente, la última área es que Paraguay ya es un modelo de estabilidad, digamos, de inflación, pero puede ser un modelo de producción de energía limpia. De ejemplo de un país limpio con una biodiversidad que muestre al mundo cómo es acá en Sudamérica, cómo es importante la preservación de lo que tenemos y además una producción que puede ayudar al mundo a solucionar un problema muy grave, que es el problema del cambio climático. ¿Cuáles le parece en líneas generales son las proyecciones o el potencial de Paraguay para los próximos años? Estaba hablando de una expectativa positiva en ese relacionamiento con el próximo gobierno, pero el país, teniendo en cuenta lo que comentó, por ejemplo, los indicadores macroeconómicos sólidos y sus diferentes ventajas, ¿qué le parece que podría, o cómo le parece que podría ir proyectándose durante los próximos años? Yo creo que hay una oportunidad muy positiva acá. Como sabes, en América Latina tenemos muchas oportunidades. Ellas tienen que ser aprovechadas. Las oportunidades no salen solas. ¿Cómo se aprovechan? Se aprovechan con inversión, con mucha dedicación, invirtiendo, por ejemplo, en las pequeñas y medias empresas, a donde tienes una buena parte del empleo, financiando como hace el BID, ayudando a financiar para que tengan un financiamiento sostenible, para que economicen energía, o financiando la innovación, como hay un proyecto del BID Lab. El BID Lab es nuestro lado del BID que migra innovación, las empresas que están empezando. Y tenemos un acuerdo con la industria de migrar las innovaciones. ¿Por qué migrar innovaciones? Porque es lo que trae el crecimiento, la diversificación. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que migrar la economía e invertir en hidrógeno verde, en transmisión energética, en electricidad. Entonces, ¿qué dije yo? Hay que continuar trabajando, invirtiendo en infraestructura, en el social, eso ya lo hacemos. Pero además, en resiliencia, adaptación y finalmente, en ser un gran productor de energía limpia para Paraguay y para el mundo. Este último periodo, los últimos años, fueron complicados para la economía global, no solamente para Paraguay. Pero en Paraguay se tuvieron años en los cuales hubo un incremento de la deuda pública, hubo alta inflación y hubo un debilitamiento
esos fuertes indicadores macro, fuertes colchones que fuimos nosotros construyendo a lo largo de los años. ¿Esa situación les parece preocupante o les parece que Paraguay todavía es lo suficientemente sólido para aprovechar estas oportunidades que usted está mencionando? Hubo una secuencia de shocks, no solamente en Paraguay, pero en el mundo. El mundo tuvo el shock de la pandemia, se siguió el shock de la invasión rusa a Ucrania, con el aumento del costo de energía y con todo. Eso generó una inflación muy grande en todo el mundo, inclusive en Paraguay. Pero además, Paraguay se juntó a un otro tipo de shock, que es el shock climático. Sequía que vino después de la pandemia y sequía que vino antes de la pandemia. Entonces es una combinación de shocks. ¿Para qué tienes colchones? Tienes para aprovechar en el momento que tienes crisis. Y eso se usaron. Pero lo importante ahora es crear de nuevo los colchones. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que volver a crecer, aumentar la productividad. Fijarse a dónde tienen ventajas comparativas, que nosotros con lo que llamamos ventajas comparativas es a donde piensas que vas a agregar más. Entonces, ¿a dónde vas a agregar más? Vas a ser una parte de la solución de los problemas mundiales. ¿Cuáles son? Energía, seguridad alimentaria. Y piensa en Paraguay, tiene la complementación con el mundo, pero hay que aprovecharlo, hay que invertir, hay que rellenar estos colchones de vuelta. Invertir en resiliencia, en una infraestructura que resiste a los cambios climáticos. Si haces todo esto, tienes todo lo que necesitas para Paraguay ser un modelo en América Latina. ¿Qué herramientas ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo para Paraguay? Ustedes tienen diferentes tipos de cooperaciones, si puede ir citando desde las tradicionales hasta las más nuevas, ¿verdad? Que se van sumando dentro del abanico de opciones del BID para Paraguay. Son algunas, pero voy a dividir en dos. Uno es el dinero, el financiamiento. Y el dos es lo que no lo vemos como el dinero, pero es muy importante. Y yo creo que a veces es mucho más importante que el dinero. ¿Qué es el dinero? Es el financiamiento. El hecho de que tenemos un banco de desarrollo, como nosotros, el BID, que puede financiar obras de muchos años, con un costo menor de que si va un país a financiarse en el mundo, en el mercado. Y lo hace con proyectos que tienen calidad y que nosotros vamos a trabajar para que tengan cada vez más calidad. Ese es un lado, el financiamiento. El segundo lado es el lado que mucha gente no lo ve, pero es muy importante. Traemos un poco el conocimiento. ¿Qué significa traer el conocimiento? Venir acá y sentar junto con la gente y pensar cómo resolver algunos problemas o cómo diseñar. Y a veces no hay que pensar tanto. A veces la gente viene con una experiencia de muchos años. A veces los gobiernos cambian, pero el BID se queda. Es como la memoria de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Y además tenemos el conocimiento de lo que funciona o no funciona en otro lugar del mundo. En nuestro caso, en los 26 países de América Latina a donde tenemos presencia. Entonces, es la parte de conocimiento. En la parte de conocimiento hay una parte que tiene que ver con el dinero. Necesitamos asistencia técnica. Recursos que llamamos no reembolsables, que apenas significa recursos que no es deuda, que son donaciones. ¿Cómo se donan eso? Traes los recursos para contratar gente que te ayude en el proyecto, un ingeniero. En el otro lado, entonces son dos, conocimiento y financiamiento. En el lado del financiamiento hay cosas nuevas, como dijiste tú. ¿Qué es el nuevo? Nosotros ya llegamos a la conclusión que el dinero del sector público no es suficiente, ni del gobierno y ni de las multilaterales.
No hay suficiente para todo lo que necesitamos. Entonces necesitamos atraer los recursos privados. Es a donde hoy hay más, los recursos existen más. Llamamos eso de movilización de recursos privados. Y una parte de lo que hacemos tanto en el BID público como en el BID Invest, que es el brazo privado, porque financiamos al sector privado, pero traemos con nosotros el sector privado para invertir. Cuando ves el mundo, estuve en Bruselas, ahora en París, y Europa quiere tener una complementariedad, quiere invertir. ¿Por qué quiere invertir? Porque necesitan energía, alimentos, necesita varias cosas que tenemos nosotros. Y del talento y la innovación también. Ves a los países árabes también quieren venir, pero tenemos que ayudarlos a que vengan con confianza. Entonces, el segundo lado, el financiamiento, con un nuevo cambio que es atraer el sector privado. Y finalmente, en el lado del dinero todavía, estamos creando instrumentos nuevos. ¿Qué tipo de instrumento? Antes, pues, emitíamos deuda. Pero hoy emitimos un título que tiene un componente que te da el incentivo a llegar a donde quieres. Algunos países ya lo hicieron, como Uruguay. Emitió un título que está relacionado con sus metas de producción de energía limpia. Yo creo que Paraguay tiene tanta o más condiciones de hacer lo mismo. Y eso es lo que el mundo está queriendo, que desea hoy. Entonces, financiamiento, innovaciones, financiamiento, trayendo el sector privado de un lado, conocimiento, donaciones, proyectos, experiencia del otro. Presidente, ¿cómo se aborda la parte de los controles o cómo hacemos que este financiamiento, hablando de la parte de dinero, se aplique correctamente dentro de los países, en el caso de Paraguay, para que ese dinero justamente cumpla su propósito en los proyectos de infraestructura, para todo lo que se necesita? ¿Cómo aborda el BID la parte de los controles para que efectivamente ese dinero se utilice de buena forma? Hay que pensar y hay que trabajar las políticas. Pero ahí no son políticas de política, pero son las reglas. Reglas de transparencia. Reglas de control. Reglas de compras públicas. Mucha gente no sabe, pero el BID trabaja mucho eso. Lo que acabo de decir, todo lo ha trabajado el BID acá en Paraguay. El año pasado, la ley de las compras públicas, con ayuda del BID. Las transparencias, tuvimos algunos años atrás un proyecto de aumento de transparencia y reglas. ¿Es suficiente? No, hay que hacer más. Entonces, cuando tú dices del abanico, eso hace una parte del abanico. Y hay que tener gente como yo que está entrando en un mandato. El otro día estaba hablando con el presidente que tiene un mandato de 5 años y dijo, yo también tengo un mandato de 5 años. Y empiezo diciendo que todos tenemos que mejorar la transparencia, los controles. Él decía la burocracia. Yo también. Tenemos que trabajar y al camino a donde hacemos cada vez mejor lo que queremos. Yo lo llamo fijarse en el impacto. Que al final tenga impacto en la gente. ¿Cuántas personas mejoramos sus vidas? ¿Cuánta gente tiene saneamiento básico? ¿Cuánta gente tiene empleo que no tenía? ¿Cuánta gente economizó tiempo porque tiene una ruta mejor? Mirar el impacto. Ser más ágil, menos tiempo, menos burocrático. Presidente, ¿qué análisis hacen ustedes? Habló del tema, por ejemplo, de las compras públicas, que es parte de una amplia agenda de reformas que se está trabajando en Paraguay. ¿Cómo ven ustedes estas reformas? Muchas de ellas apuntan a que tengamos un mejor gasto público
y a sentar las bases para que tengamos un mayor crecimiento económico en Paraguay. ¿Les parece correcta esta agenda? ¿Les parece que son cuestiones claves en las cuales Paraguay tiene que trabajar para justamente ir incrementando sus niveles de desarrollo? Definitivamente. Pero no solamente Paraguay. Yo trabajo con América Latina y todos tienen que mejorar su gasto y todos tienen que generar un aumento de crecimiento, que es lo que llamamos nosotros la productividad, que es producir más con la misma gente. Y eso hay que hacerlo. El secreto es cómo. América Latina ya pasó 3 décadas con lo que llamamos las décadas perdidas, las décadas donde no se creció. Entonces, sí, definitivamente, mejorar el gasto porque no hay dinero suficiente para todo lo que quieres. Y obviamente hay que crecer para generar más renta, para que la gente esté mejor y tenga más recursos para invertir. Pero el secreto es cómo, de qué forma hacerlo. Y el crecimiento es lo que yo había dicho. Hay que escoger las prioridades. La infraestructura, acá adaptarse para tener menos volatilidad y producir lo que Paraguay necesita y el mundo necesita. Seguridad alimentaria y energía limpia. ¿Cómo ve a la región de América Latina? Hay mucha heterogeneidad dentro de la región, pero con todos estos desafíos a los cuales se hace frente en términos de economía global, a América Latina como región, ¿cómo la ve? ¿La ve con potencial de ir teniendo un mayor desarrollo y crecimiento o hay muchas dificultades para nuestra región en el contexto internacional? ¿Cómo lo ve? América Latina en las últimas décadas tuvo muchas dificultades. Lo vemos porque la pobreza mejoró, pero todavía está ahí. La desigualdad no mejoró mucho. Entonces las cuestiones sociales están ahí. Mucha gente no tiene las condiciones sociales en América Latina. Entonces los problemas están ahí. Pero yo veo una oportunidad muy grande. De la misma forma que hablé de Paraguay, yo creo que la América Latina tiene una oportunidad de nuevo y hay que aprovecharla. ¿Qué oportunidad es esa? América Latina tiene que salir de la condición de que necesita ayuda. Vengan, me ayuden porque no puedo resolver solo. Quiero dinero porque no puedo. No es eso. América Latina tiene que cambiar su visión. Y la visión de América Latina es que nosotros somos parte de la solución. Y el mundo ya se fijó en eso. Y viene acá. Viene acá a hacer contratos de hidrógeno verde con Chile. Lo va a hacer con Paraguay. Si aprovechas. Lo mismo con alimentos. Nosotros necesitamos más alimentos para alimentar a todos acá. Pero si te fijas, nosotros hoy ya producimos más alimento que nuestra población, pero no lo distribuimos bien. Entonces, si lo hacemos bien, podemos alimentar a todos acá y alimentar el mundo. Fíjate que son problemas gravísimos del mundo. Y si nosotros ponemos como la solución de los problemas, el mundo va a ver a nosotros no como un problema, pero como una solución. Y eso es muy importante para el futuro. Presidente, me parece muy interesante la parte cuando se habla de estas oportunidades y bueno, las potencialidades o los puntos fuertes que tiene Paraguay dentro de todo el escenario. Pese a todas esas ventajas, Paraguay siempre tuvo muchas dificultades para atraer al sector privado desde el extranjero hacia adentro o captar inversión extranjera dentro de nuestro país. ¿Esto le parece que responde a una cuestión tal vez de poca publicidad, entre comillas, de Paraguay? Paraguay tiene oportunidades de darse a conocer más en el mundo con estas ventajas. ¿Qué le parece que podría hacer nuestro país? ¿O cómo podría explotar mejor sus ventajas? Yo creo que Paraguay tiene que aprovechar la promoción de lo que hace. Hablamos hasta ahora de todo lo que tiene que hacer, que no es poco. Pero vamos a hablar de lo que tiene que comunicar de lo que hace. Contarle a la gente lo que está haciendo. Y además lo que hizo. Yo creo que Paraguay no es
el Paraguay de 20 años atrás. No es el Paraguay de 10 años atrás. Pero no se puede pensar que todos van a descubrir que Paraguay no es el mismo si no lo cuentas, si no te muestras al mundo. Entonces, una parte de lo que el BID puede contribuir es que el BID tiene de un lado Paraguay, porque aquí tenemos una oficina grande, estás ahí, lo es. Tenemos oficinas en toda la región. Pero además tenemos miembros del BID que son de 22 países. Entonces nosotros podemos hacer esta puente, ayudar un poco. Igual, Paraguay lo puede hacer solo y lo va a hacer, pero también puede el BID ayudar en eso. Genial, presidente. Dentro de todo lo que son las ayudas del Banco Interamericano de Desarrollo, no sé si hay algún tipo de innovación en la que se esté trabajando o algún tipo de área no tradicional en la cual se pueda ir incursionando tal vez en un futuro más cercano, teniendo en cuenta todas las oportunidades que ya estuvo citando. Yo diría que son dos lados. Uno es las innovaciones y trabajar, por ejemplo, con la industria para que piense en cómo se puede hacer las cosas de una otra forma. Eso de un lado. Del otro lado, y con el sector privado. Del otro lado, es lo que dije, que hay que repensar cómo vamos a invertir y generar en Paraguay el modelo de un país verde. Un país que ya es verde, pero que el mundo lo tiene que ver. Con inversión en hidrógeno verde, con energía sobrando, limpia. Eso es una visión, una novedad que se hay que hacer. En términos del escenario internacional con las altas tasas de interés que se estaba teniendo después de toda esta turbulencia, post pandemia y todas las cosas que fueron sucediendo, mencionó que justamente el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, es una opción para obtener recursos a una tasa más reducida en comparación con lo que podría ser una emisión de bonos soberanos para Paraguay, por ejemplo. ¿Esta situación le parece que todavía en un corto o mediano plazo podría sostenerse? Es decir, ese escenario de altas tasas todavía favorecería a que Paraguay, por ejemplo, mire con más atención la posibilidad de financiarse con organismos como el BID. Sí, yo creo que los organismos internacionales tienen esta ventaja de tener su reputación que le permite prestar a tasas más bajas. La clasificación de riesgo del BID es 3A. Eso es que le permite repasar a los países esta facilidad. Pero además tenemos que pensar en este mundo de tasas más altas en general, no estoy hablando de Paraguay, pero en general de tasas más altas. ¿Cómo podemos no solamente usar el BID, pero también usar el BID para emitir títulos soberanos que sean más baratos, que estén de alguna forma atelados a indicadores que te bajen el costo? Hoy ya existe esta tecnología de que si tú llegas a las metas que quieres llegar, te bajan las tasas, te sale más barato. Entonces hay algunos países que no pueden y no consiguen, pero Paraguay sí puede hacerlo. Se puede meter en la frontera de las innovaciones financieras. Y eso también podemos trabajar juntos. Claro. También sería, creo que muy importante para eso, el famoso grado de inversión al que Paraguay sigue anhelando. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, tiene que ver con la responsabilidad fiscal, tiene que ver con el control de inflación, tiene que ver con la volatilidad que le decía, ¿cómo vamos a controlar la volatilidad? Con la resiliencia, todo eso tiene que ser trabajado. ¿Confían que Paraguay puede hacer eso?
controlar todo ese Con- shock que hubo en los últimos años. Sí, tengo toda la confianza que se puede hacer, pero no es algo que ya está ahí, ya está hecho. Necesita mucho trabajo. Yo digo acá en el banco, en el BID, que necesitamos de paciencia, pero mucha persistencia. ¿Qué significa? Que el cambio no sale el día siguiente, pero si continúas, te vas a sorprender que salió.